noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Raúl a Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Rechaza el mundo bloqueo de Estados Unidos contra Cuba por 23ª ocasión. Abanderó Díaz-Canel, delegación deportiva a los Juegos Centroamericanos. Rinden homenaje en todo el país a Camilo Cienfuegos a 55 años de su desaparición física. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, recibió en la tarde de este martes 28 de octubre a la excelentísima señora Alicia Bárcenas Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el encuentro dialogaron sobre las relaciones de cooperación entre Cuba y la CEPAL y la voluntad común de continuar profundizándolas. En tal sentido, Bárcenas Ibarra manifestó que constituye un honor poder acompañar a Cuba en el proceso de actualización de su modelo económico y ratificó el interés de la CEPAL en brindar toda la ayuda posible. Igualmente intercambiaron sobre importantes temas de la actualidad internacional y regional, entre ellos la integración latinoamericana y caribeña. Acompañaron a Raúl el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, y el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. Y más adelante, en esta misma emisión, les ofreceremos información sobre otras actividades de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, desarrolladas hoy en La Habana. Por 23ª ocasión, la Asamblea General de Naciones Unidas dio su apoyo este martes a la resolución presentada por Cuba que condena el bloqueo económico estadounidense contra la isla. El apoyo internacional a la propuesta cubana contó esta vez con el respaldo de 188 naciones, la habitual oposición de Estados Unidos e Israel y la abstención de 3 países. La Asamblea General está votando ahora el proyecto de resolución A69L4 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Por favor, todas las delegaciones confirmen que sus votos están acertadamente reflejados en el tablero. Se ha completado la votación, se cierra la máquina. El resultado de la votación es el siguiente. A favor, 188, dos votos en contra, 3 abstenciones. Queda aprobado el proyecto de resolución A69L4. Momentos antes de la votación, al usar de la palabra, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiteró la condena a esa política y dijo que el presidente de Estados Unidos puede usar sus facultades al frente del Ejecutivo para revertirla. El presidente Barack Obama tiene todas las prerrogativas constitucionales sin ir al Congreso para modificar aspectos determinantes del bloqueo e introducir una dinámica nueva y decisiva en la relación bilateral. El titular del Exterior subrayó que al interior de Estados Unidos son mayoritarias las fuerzas contrarias al bloqueo. Podemos vivir y relacionarnos de forma civilizada dentro de nuestras diferencias. Cuba nunca renunciará a su soberanía ni al camino libremente escogido por su pueblo para construir un socialismo más justo y eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá
en la búsqueda de un orden internacional distinto, ni dejará de luchar por el equilibrio del mundo. Más adelante, Bruno Rodríguez renovó la propuesta de establecer una relación bilateral respetuosa. También señaló que los momentos que vive el mundo demandan del diálogo y el entendimiento para su solución. Néstor Pardiño, Redacción Internacional. En los minutos finales de esta emisión ofreceremos de manera íntegra las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la sesión de hoy del 69º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en la que la comunidad internacional condenó nuevamente de manera casi unánime el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. En otro orden de información, quiero decirles que La Habana será sede a partir de mañana de la reunión técnica de especialistas y directivos para el intercambio de experiencias y conocimientos, así como para acordar estrategias de prevención y enfrentamiento del virus del ébola. La reunión cumple uno de los 23 compromisos de la declaración de la Cumbre Alba TCP contra el ébola, celebrada en Cuba recientemente. En el municipio espirituano de Yaguajay, territorio muy vinculado a la figura del Señor de la Vanguardia, tuvo lugar este 28 de octubre el acto central y guardia de honor por el aniversario 55 de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos. Su sombrero guerrero, su mirada sincera y su quehacer inmortal continúan vivos eternamente. En el aniversario 55 de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, el mausoleo de Yaguajay se vistió de mujeres y hombres de pueblo. Porque aquí, en el norte de la provincia de Santi Espíritus, donde libró una de sus proezas guerrilleras más importantes, se le rindió el homenaje que siempre merecerá el héroe con la entrega de los carnés de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas a un grupo de jóvenes y también el del Partido Comunista de Cuba a trabajadores ejemplares. Las flores al combatiente de la sonrisa eterna no faltaron en la mañana de este 28 de octubre, a la par de la guardia de honor realizada por estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, en quienes perdura el ejemplo del guerrillero. En la actividad central por el aniversario 55 de la desaparición física del héroe de Yaguajay, estuvieron presentes combatientes que libraron acciones en la zona, quienes junto a la máxima dirección del partido y el gobierno en el territorio, rindieron tributo además a los mártires que hoy descansan en el mausoleo del Frente Norte de las Villas. En Santi Espíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el pueblo de la capital también rindió tributo hoy al comandante Camilo Cienfuegos. La jornada de recordación fue presidida por los miembros del Buró Político, general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, viceministro primero de las FARC y jefe del Estado Mayor General, y Mercedes López Acea, vicepresidenta del Consejo de Estado y primera secretaria del partido en La Habana. Guerrero legendario, leal amigo, ser humano auténtico, Camilo continúa siendo un referente para la juventud cubana. Para los camelitos, el Señor de la Vanguardia representa un guía insustituible en la adquisición de valores elementales para la forja de un hombre íntegro y consagrado. Camilo es decir patria, es decir honestidad, es decir justicia, con esa sonrisa de niño y ese carácter tan fresco que lo caracterizaba. Desde la Plaza de la Revolución, alumnos de las escuelas militares Camilo Cienfuegos, cadetes de las instituciones docentes de nivel superior de las FARC, el pueblo de la capital y hasta hermanos solidarios de naciones latinoamericanas marcharon en peregrinación por las avenidas Boyeros y de los Presidentes hasta el monumento a Calixto García en el Malecón Habanero. Salvas de artillería, ofrenda desde una lancha con guardiamarinas de la Academia Naval Granma y muchas flores entregadas al mar en gesto siempre conmovedor con el que Cuba evoca a uno de sus hijos más queridos. Un equipo de Trimagen y Melvin Joel para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La tradición de cada 28 de octubre de echar flores al mar tiene a Camilo Cienfuegos como inspiración. Como cada año, hoy los cubanos se movilizaron para recordar al guerrillero, al revolucionario, al ser humano. Esta mañana mi hijo me exigió una flor camino a la escuela. Cada niño llevaba la suya y fue reveladora la razón. Es 28 de octubre y todas tienen un solo destinatario, Camilo. Muchas flores, todas para un solo gigante.
Los sitios cubanos que moja el mar o algún río se inundan del tributo a quien nos dejara su sonrisa, convertida ya en ícono, su inteligencia, su sencillez, su imagen de guerrillero de la sierra y luego de dirigente y su origen, puro de pueblo, de gente, de Cuba. El hombre de las 1000 anécdotas, el comandante del sombrero inconfundible, el revolucionario que librara su último combate en Yaguajay, por eso el apellido que le añadió a la historia, desapareció un día como hoy en 1959, cuando viajaba en avión desde Camagüey hasta La Habana. Y tras 55 años de aquel adiós sin despedida, de aquel manotazo de su desaparición, como escribiera Vladimir Zamora, de aquella partida demasiado inesperada y dolorosa, los cubanos seguimos la tradición de quererlo, de que esté entre los símbolos que nos inspiran, que nos mueven y nos cobijan. Camilo Cienfuegos tenía 27 años cuando dejó de estar físicamente entre nosotros. Ninguno de estos niños que hoy amanecieron con una flor lo conoció. Sin embargo, no más pasan frente a una imagen del héroe y ya saben su nombre y su grandeza. Y la gritan. De ese modo, invisible, pero casi palpable, nos acompañan. Karen Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Papa Francisco recibió este martes en el Vaticano al presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la realización del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares que organiza la Santa Sede. Yo sigo convencido, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más bien es Consejo de Inseguridad. ¿Quién no respetan las decisiones de las Naciones Unidas? ¿Por qué no Consejo de Seguridad interviene al gobierno de Estados Unidos para levantar el bloqueo a Cuba, por ejemplo? Es decisión. Creo que solo 3 o 4 países rechazan el bloqueo. Todo el mundo apoya levantar el bloqueo a Cuba. Si eso es la decisión de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad debería hacer respetar esta decisión de todos los gobiernos del mundo. Investigadores mexicanos comenzaron hoy sus pesquisas en una nueva fosa clandestina localizada a la víspera cerca del lugar donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas hace un mes. Los investigadores constataron que en la fosa hay restos humanos, aunque todavía no pueden determinar la cantidad ni si se trata de los estudiantes. En sepulturas clandestinas anteriores también se encontraron cuerpos, pero pertenecían a otras personas asesinadas por integrantes de la banda criminal conocida como los Guerreros Unidos. El jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, pidió disculpas hoy a todos sus compatriotas por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Las disculpas llegan en medio de una operación policial que concluyó con el arresto de más de 50 personas, incluyendo autoridades municipales y regionales, por sospechas de corrupción. Rajoy quiso minimizar los efectos del escándalo y aseguró que los hechos fueron detectados porque las instituciones funcionan. Esta es la segunda vez que el mandatario se ve obligado a disculparse por actos similares que involucran al PP en poco más de un año. La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, a los diálogos de paz pidió hoy al Estado que admita su responsabilidad general y principal frente a los procesos de victimización. De acuerdo con las FARC, el Estado reproduce el conflicto de manera incesante para preservar su poder. La responsabilidad general y principal del Estado no se encubrirá con la figura de la responsabilidad de agentes estatales, sin perjuicio, desde luego, de las individualizaciones a que haya lugar. El grupo insurgente responsabilizó particularmente a las fuerzas militares y de la policía de la generación de procesos de victimización y también culpó al Estado de crear las estructuras paramilitares y de contrainsurgencia. Se admitirá que a través de esas estructuras legalizadas, incluso en diversos momentos del conflicto, se ha adelantado y continúan adelantando una guerra sistemática contra el pueblo, ocasionando desplazamiento, despojo, terror y muerte en forma masiva y selectiva. La guerrilla dijo que la violencia es un recurso intrínseco e inherente al sistema que detenta el poder político en Colombia y que la rebelión armada es una respuesta popular que debe comprenderse legítima. Las iniciativas de las FARC incluyen el reconocimiento de las responsabilidades guerrilleras frente a las víctimas, pero como parte de las responsabilidades múltiples a las que presumiblemente se referirán posteriormente. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El gobierno venezolano llamó hoy a consultas al embajador de ese país en España como parte del proceso de revisión de los vínculos diplomáticos entre las dos naciones.
Según la Cancillería venezolana, la decisión se adoptó por las recientes declaraciones injerencistas del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, acerca de la causa judicial contra Leopoldo López. El presidente de Uruguay, José Mujica, se mostró este martes orgulloso y agradecido con su pueblo por el ejemplo de civismo y madurez mostrado el pasado domingo en las elecciones generales. Mujica pidió el mismo comportamiento para la segunda vuelta electoral, en la que se definirá el nuevo presidente entre Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, y Luis Lacalle, del Partido Nacional. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró su disposición a establecer un diálogo con todos los sectores del país antes que finalice el 2014, con miras a impulsar el crecimiento económico con inclusión social. Rousseff destacó que va a iniciar un diálogo con todos los segmentos, entre ellos el empresarial y el financiero. Adán Morel, Redacción Internacional. Buenas noches. Hoy fue abanderada la delegación cubana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Veracruz, México, del 14 al 30 de noviembre próximo. Más detalles en el siguiente reporte. Bajo la convocatoria de Veracruz, con dignidad, disciplina y patriotismo, garante de un retorno victorioso, la embajada cubana que actuará en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe recibió el pabellón nacional que ondeará en la ciudad mexicana de Veracruz entre el 14 y el 30 del mes en curso. El miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entregó la insignia patria al doble campeón olímpico y pentacampeón del mundo en lucha greco, Mijaín López. Con anterioridad, el pelotero Yulieski Gurriel y el boxeador Roniel Iglesias depositaron una ofrenda floral en la base del monumento a nuestro apóstol. La taekwondoca Glienis Hernández dio lectura al compromiso de la delegación. El titular del INDER, doctor Antonio Becali, adelantó que la embajada cubana estará a la altura del ejemplo de desinterés de nuestros hermanos que hoy combaten la epidemia del ébola en el África Occidental. Esta es la delegación de la mayor isla del Caribe que participará en el primer gran evento regional correspondiente al ciclo olímpico Río 2016. Superar la actuación de los Juegos anteriores es la meta de todos. En la base del monumento a José Martí, Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De la Serie Nacional de Béisbol, Granma y Artemisa ganaron hoy sus respectivos compromisos y se mantienen en el pelotón de vanguardia del torneo. En esta jornada vespertina destacó además el juego salvado 173 de José Ángel García y el cuadrangular 235 de Alfredo Despeigne. Así el 10, como relevista, derrotó a Cienfuegos en 10-6. Su trabajo fue respaldado por 15 imparables, entre ellos 2 jonrones de Adrián Moreno y el 235 de por vida de Alfredo Despeigne. Ahora los alazanes marchan segundos de la tabla por mejor promedio. Artemisa, por su parte, logró importante victoria sobre las Tunas de 4-3 y se colocó a 2 rayas y media del primer lugar. Ganó Michel Ortiz y José Ángel García se anotó su 7º salvamento e igualó con Ciro Silvino Licea y así llegó a 173, líder absoluto en series nacionales. Camagüey alcanzó su 11º éxito al imponerse a Holguín 5-2. Jorge Luis Ruiz se apuntó su 4º triunfo y hubo salvado para Yormani García. Conectó jonrón Rafael Lastre. Los partidos Pinar del Río, Mayabeque y Guantánamo Villa Clara no se celebraron a causa de un brote diarreico que afectó a los peloteros de Guantánamo y de Pinar del Río. En tanto ya se enfrentan Ciego de Ávila, Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, Santi Espíritus y Matanzas Industriales, con transmisión por Tele Rebelde. Soy Vladimir Prieto con los deportes en el Estelar. Estados Unidos quedó nuevamente aislado en Naciones Unidas este 28 de octubre cuando la abrumadora mayoría de los países del mundo apoyaron el reclamo de Cuba de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene ese país contra la mayor de las Antillas. La delegación cubana consideró innecesario ejercer el derecho de réplica contra la desacertada intervención del representante estadounidense, cuyas palabras no mostraron novedad alguna. Fue más de lo mismo, como si no escuchara los argumentos de los oradores que le antecedieron. Los Estados Unidos siguen siendo
un amigo profundo del pueblo cubano. El pueblo cubano sigue recibiendo 2.000 millones de dólares anuales por remesas y otras contribuciones privadas desde los Estados Unidos. Este apoyo ha sido posible por las elecciones políticas de los Estados Unidos. Según Cuba, Estados Unidos es uno de los asociados más importantes de Cuba. La embajadora permanente de Nicaragua ante la ONU, María Rubiales de Chamorro, en sus palabras desmontó cada una de las justificaciones del delegado de Washington. Lamentablemente, y a pesar de lo que hemos escuchado hoy en la mañana en esta asamblea, acabamos de escuchar nuevamente al mismo delegado de Estados Unidos argumentar las mismas incongruencias y falacias de todos los años para justificar su criminal política del bloqueo. Una vez más, pretenden confundir a esta asamblea con sus trillados argumentos que ya a nadie convencen, reflejo de esas políticas obstinadas y obsoletas, de su egoísmo, prepotencia imperial y su excepcionalismo. Otros representantes de diferentes áreas geográficas se sumaron a la condena de la aplicación unilateral de medidas coercitivas contra el pueblo de Cuba. Además de los impactos adversos de las medidas unilaterales sobre el pueblo cubano, la naturaleza extraterritorial de esas medidas demuestra contradicción con los principios básicos del derecho internacional. Esta situación afecta otro principio fundamental, el de la igualdad jurídica de los Estados. Es precisamente por respeto a ese principio que nuestro país rechaza cualquier medida coercitiva unilateral y extraterritorial que contravenga las reglas del derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Resulta perverso permitir que se juegue con vidas humanas y que el bienestar de todo un pueblo siga en las manos caprichosas de un país que no quiere aceptar la realidad de un mundo donde ningún Estado tiene una voz privilegiada y por lo tanto donde ningún país puede tomar una acción unilateral contraria a los principios y normas internacionales. Estados Unidos ha ignorado deliberadamente los llamados de la comunidad internacional, instándole a tomar las medidas necesarias para poner fin a esta política inmoral. Con su actitud despreciativa de la opinión mundial, los Estados Unidos se han convertido en el Estado más aislado del mundo. Varios oradores resaltaron además la colaboración de Cuba con otros pueblos y la rápida respuesta cubana en la lucha contra el ébola. Cuba también es uno de los países insignes al que Angola debe muchísimo en cuanto a su liberación por la gran asistencia, invaluable asistencia que da también en las áreas de la educación y la salud. Uno de los ejemplos más recientes de la ayuda de Cuba en la salud es la valiosa contribución a nivel mundial de luchar contra la epidemia de ébola que está afectando a los países de África Occidental. Cuba como tal siempre ha participado mucho en el continente africano. Pocos países del mundo han mostrado la solidaridad mostrada por Cuba hacia África. Sus aportes se manifiestan y siguen manifestándose en la educación y la salud, así como en una serie de otros campos de ayuda. La atención en la salud también ha visto como Cuba ha proporcionado un mayor número de médicos a África para atacar y acabar con el ébola. Esto demuestra una verdadera amistad y un apoyo real de nuestros hermanos y hermanas cubanos. El pueblo cubano, que se ha visto sometido a las sanciones y haya sufrido privaciones debido a ella, es un miembro responsable de la comunidad internacional y pese a estas amenazas ha sido uno de los primeros pueblos en ofrecer ayuda al África Occidental para luchar contra el ébola. Este 28 de octubre quedó demostrado nuevamente en la Asamblea General de la ONU lo injusto e ilegal del bloqueo de Estados Unidos y otra vez fue aislado el imperio norteamericano. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Por supuesto, la votación en la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo estadounidense hacia Cuba fue centro de atención de agencias televisivas y diarios internacionales.
La victoria de Cuba fue titular en medios de prensa de todo el mundo. Importantes diarios reconocieron el apoyo de grupos de solidaridad, personalidades y movimientos de izquierda a la iniciativa cubana y resaltaron declaraciones como la del embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, quien expresó su desaprobación a la medida estadounidense porque castiga el desarrollo internacional de las naciones. Asimismo, destacaron las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y su invitación a un diálogo al gobierno norteamericano. Publicaciones de México, India y China sumaron sus elogios a la victoria de nuestro país. En sus páginas hicieron referencia al respaldo del movimiento de países no alineados, el Mercosur, la CELAC y la Unión Europea. Por su parte, rotativos internacionales criticaron la defensa a la continuidad de las sanciones por parte del representante norteamericano en el debate. No obstante, calificaron de oportuno el impacto de los editoriales del influyente diario The New York Times en favor del restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con la isla. Desde la redacción internacional, Dairon Bermúdez. Buenas noches. Observen en la imagen de satélite abundante nubosidad sobre el Mar Caribe Occidental y esto no es más que los restos de la tormenta tropical Hanna que se mantiene influyendo sobre esta parte del área geográfica y observen que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones con solo aisladas lluvias y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con poca nubosidad en la parte occidental y son posibles aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas estarán entre 19 y 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con chubascos ocasionales y las temperaturas máximas estarán entre 30 y 31 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central, un amanecer parcialmente nublado y son posibles algunas lluvias hacia zonas de la costa norte. Temperaturas mínimas en la madrugada de 20 y hasta 21 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublarán algunas localidades con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 30 y hasta 31 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer con predominio de nublados hacia zonas de la costa norte con algunas lluvias y temperaturas mínimas en la madrugada de 21 y hasta 24 grados Celsius. Por la tarde estará nublado en algunas localidades con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 30 y hasta 32 grados Celsius en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias en el oriente de nuestro país debido al paso de una onda tropical y también se incrementará la probabilidad de lluvias en la parte occidental a partir del sábado día 1 de noviembre debido a la aproximación de un nuevo frente frío. Las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. En resumen, se pronostica para mañana chubascos ocasionales hacia zonas de la costa norte. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El saneamiento debe convertirse en un servicio básico, declaró la viceministra del Departamento de Agua y Saneamiento de Sudáfrica, la señora Pamela Tshwete. Informó también que durante la estancia en Cuba de su delegación se firmaron acuerdos de cooperación técnica entre ambos países. La viceministra sudafricana destacó que desde el año 2013 se firmaron otros convenios de asistencia técnica en los recursos hídricos y de capacitación para el sector hidráulico de Sudáfrica. Y estamos en la función de analizar los principales retos del que se encuentra el país, uno de los cuales es el envejecimiento de la infraestructura. Estamos tratando de mejorar nuestra infraestructura y también la creación de capacidades en los municipios. Se informó además que próximamente viajarán hacia Sudáfrica 33 especialistas cubanos de recursos hidráulicos para trabajar en conjunto con sus homólogos de ese país. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El municipio de Baracoa ya cumplió su estimado anual para la actual cosecha del cacao. Sin descuidar la calidad, los guantanameros pueden romper en las próximas semanas el récord histórico de producción de ese renglón exportable. Los productores de Baracoa en las últimas horas rebasaron los poco más de 1.500 toneladas de grano ahora copiado. Significar que el plan es mayor que el previsto a inicios del año, debido a que el actual precio de compra al productor estimula a realizar una mejor atención cultural a los campos y la eficiente recolección. Además, la actual cosecha fue favorecida por un buen clima.
Los productores del municipio, que aporta el 75% de la cosecha nacional de cacao, están próximos a materializar la mayor recolección de su historia. El récord vigente data de 2012 y asciende a unas 1.553 toneladas de grano oro. Debemos de cumplirlo en la primera semana del mes de noviembre, ya que la semana estamos acopiando entre 400 y 600 quintales. Todas las formas de producción cumplen su plan de acopio de cacao. De lo cosechado, la empresa suministró unas 900 toneladas a la industria de derivados del cacao, también de Baracoa, cifra por encima de lo previsto. Para cumplir el contrato del año le restan poco más de un centenar de toneladas. Lo suministrado tiene calidad. Este año se ha recibido más del 95% de cacao de Baracoa de primera calidad. Por otra parte, la empresa de café y cacao Baracoa cumplió con sus exportaciones planificadas de grano selecto. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La 13ª Feria de Artesanía Iberoarte 2014 se desarrolla por estos días en la ciudad de Holguín como parte de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Hasta el momento, más de 60.000 personas han visitado el recinto, donde artistas nacionales y extranjeros muestran sus creaciones en una feria que abre sus puertas hasta el próximo 2 de noviembre. Cada 2 años, la ciudad china de Wuhan, por estas fechas, se convierte en la capital del circo en el continente asiático. Cuba llega a este certamen por primera ocasión a través de los ilusionistas en cambio rápido de vestuarios Lucía y Sisto, artistas del Circo Nacional de Cuba, quienes participarán en la cita que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. Y dentro de unos minutos comenzará el Festival Internacional de Ballet de La Habana en su edición 24. En próximas emisiones tendremos los detalles. Así concluyen las culturales. Muy buenas noches. Numerosas organizaciones internacionales expresaron su oposición al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Representantes de esos organismos multilaterales también pidieron poner fin a la política hostil de Washington. Naciones Unidas acogió nuevamente una demanda mundial contra el bloqueo de Estados Unidos. Organismos internacionales renovaron su posición de rechazo a esa política. El primero en hacer uso de la palabra fue el representante de la República Islámica de Irán, quien habló en nombre del movimiento de países no alineados. El NOAL ha reiterado una vez más y siempre su llamamiento al gobierno de los Estados Unidos para que ponga fin a este embargo comercial, financiero y económico contra Cuba. Va contra el derecho internacional. Señor presidente, a pesar de la tremenda presión, el pueblo de Cuba ha sufrido escaseces y penurias debido al embargo. Y ese pueblo debe ser elogiado por las esferas específicas de logros como la educación, la salud y la cooperación internacional. El papel de Cuba en la lucha global contra el ébola es solamente el ejemplo más reciente, porque ha desplegado el mayor número de trabajadores de la salud en los países del África Occidental. Le siguió el representante de Bolivia, quien a nombre del G77 más China enfocó uno de los problemas humanitarios causados por el bloqueo. Por un segundo, imaginémonos todos a un recién nacido cubano con circulación fetal persistente, necesitando desesperadamente la administración de un escaso o inexistente óxido nítrico con el fin de sobrevivir y teniendo su vida en riesgo debido a que bajo la política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba, esa medicina no se puede comprar directamente del fabricante. Costa Rica se pronunció por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, mientras que Barbados lo hizo a título de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Ambos se refirieron acerca de los daños e inconvenientes provocados por el bloqueo fuera de las fronteras de Cuba o de Estados Unidos. Expresamos nuestra profunda preocupación sobre el recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo.
así como la creciente persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba. Están afectando muchas empresas que realizan sus negocios con Cuba. Instamos además al gobierno de los Estados Unidos de América a que entable un diálogo constructivo con el gobierno de Cuba a fin de normalizar las relaciones con Cuba. Ese paso adelante permitiría eliminar una fuente de tensión y conflicto en la región y mejorar las perspectivas de que haya paz, desarrollo y cooperación dentro de nuestra región. Argentina, en representación del Mercado Común del Sur, Mercosur, cuestionó la inmovilidad del gobierno estadounidense ante el reclamo mundial contra el bloqueo. Los costos humanitarios y económicos que impone a la población cubana, así como el anacronismo del razonamiento detrás del embargo, son evidentes para todos. A pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional y de esta Asamblea General, sin embargo, estas resoluciones siguen sin aplicarse. Sin duda, señor presidente, tal desprecio por la voluntad colectiva de la comunidad internacional socava la credibilidad de las Naciones Unidas. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcenas, calificó este día como crucial, pues la comunidad internacional manifestó nuevamente de forma casi unánime su condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. El fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba abriría espacios políticos, económicos y sociales para ambas naciones, aseguró la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcenas. Parece que Cuba está en un momento muy propicio para darle la bienvenida a nuevas inversiones, a nuevas formas de producción, y creo que para Estados Unidos sería un momento muy importante para los actores económicos de Estados Unidos el poder participar. Y creo que hay varios sectores dentro del propio Estados Unidos que ya están incluso pidiendo que este bloqueo termine. La secretaria ejecutiva de CEPAL destacó el papel de la isla en su respuesta a la emergencia sanitaria a consecuencia del ébola. Evaluó de manera puntual el panorama económico de la región, marcado por una desaceleración de la inversión extranjera directa, y vaticinó un mejor desempeño para 2015. A propósito de la actualización del modelo económico en Cuba, dijo que la isla toma decisiones certeras al propiciar cambios preservando conquistas sociales. Consideró de muy positivas las condiciones para la inversión extranjera en el país. Hay un ambiente muy propicio, está el puerto de Marieles, la zona especial, hay reglas muy claras, ¿verdad? Y yo creo que la inversión extranjera lo que quiere es reglas claras. En este sentido explicó que Cuba puede ofrecer mercados, recursos naturales y mano de obra calificada, importantes elementos para conseguir invertir de forma exitosa. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como habíamos anunciado, a continuación les ofrecemos el discurso pronunciado hoy por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas a propósito de la votación del proyecto de resolución presentado por nuestro país contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Ante el proyecto de resolución A69L4. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, señores delegados, la Asamblea General de las Naciones Unidas considera hoy por 23ª ocasión este tema tan importante para la comunidad internacional porque atañe al derecho internacional que protege a los estados grandes y pequeños, ricos y pobres, y es la garantía de la independencia de todos, así como al ejercicio de la soberanía nacional, que es la base de la igualdad soberana. También tiene una relación directa con el disfrute de los derechos humanos por todas las personas y por todos los pueblos. Este asunto concierne a la libertad de comercio y navegación que protege los intereses de los estados, las compañías y los ciudadanos. Sin embargo, nos reunimos en una coyuntura internacional muy peculiar,
caracterizada por graves amenazas a la paz y seguridad internacionales, guerras atroces y actos terroristas de extraordinaria crueldad, por el peligro que significa la existencia de enormes arsenales nucleares, por los insólitos gastos en armamentos inútiles para resolver ninguno de los grandes problemas de la población mundial que rápidamente se acerca a los 8.000 millones. Es un momento crucial en el impacto del cambio climático que, entre otras circunstancias catastróficas, puede provocar inéditas hambrunas, pobreza extrema generalizada en regiones enteras y masivas oleadas migratorias. Vivimos en una época marcada por la crisis global sistémica y la superposición de sus componentes económico, alimentario, energético e hídrico. Junto a la pobreza, que cobra más vidas que la guerra, aumenta el riesgo de graves enfermedades como la del ébola, que si no se detiene y resuelve en las hermanas naciones afectadas de África Occidental, con la cooperación urgente y eficaz de todos, podría convertirse en una de las peores pandemias de la historia. Como declaró recientemente el presidente Raúl Castro Ruz, cito, ese noble y urgente objetivo reclama el esfuerzo y el compromiso indispensable de todas las naciones del mundo, según las posibilidades de cada una. Consideramos que debe evitarse cualquier politización de este grave problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en otras regiones. Fin de la cita. Se trata de un conjunto sin precedentes de problemas nuevos y viejos que tienden a hacer insostenible la vida humana. Ninguno de ellos puede resolverse si no cambia nuestra actitud, nuestra manera de encarar y transformar la realidad para cooperar genuinamente en aras de la supervivencia de la humanidad. Como escribió en días recientes el compañero Fidel Castro, cito, cualquier persona consciente sabe que las decisiones políticas que entrañan riesgos para el personal altamente calificado implican un alto nivel de responsabilidad por parte de quienes los exhortan a cumplir una peligrosa tarea. Es incluso más duro todavía que la de enviar soldados a combatir e incluso morir por una causa política justa, quienes también lo hicieron siempre como un deber. El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aún a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano. Fin de la cita. Señor presidente, es un hecho que en el último periodo se ha recrudecido el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba y también que se ha intensificado su aplicación extraterritorial en todas las regiones, especialmente mediante la imposición de enormes e insólitas multas por 11.000 millones de dólares contra 38 bancos como el francés BNP Paribas, que realizan transacciones con Cuba y otros países. Los daños económicos acumulados, inmensos para una economía pequeña, alcanzan 1.112.534 millones de dólares, calculados al valor del oro, el cual está siendo manipulado por los creadores del nefasto sistema monetario imperante, que sufre ya los efectos de una crisis insuperable que golpea a los países más pobres. Los daños humanos del bloqueo crecen.
son ya el 77% de los cubanos los que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras familias no puede contabilizarse. Son muchas las convenciones internacionales que lo prohíben, incluida la de Ginebra de 1948 contra el genocidio. Se afecta el ejercicio de los derechos humanos de un pueblo entero, se obstaculiza seriamente el desarrollo económico del país. Aunque nuestros sistemas de atención social y salud logran impedir las pérdidas de vidas, ninguna persona honesta en el mundo ni en los Estados Unidos podría apoyar sus devastadoras consecuencias. Pese a todo, nuestra cultura nacional, la educación y la garantía de derechos e iguales oportunidades nos permiten ser una sociedad instruida y solidaria. Señor presidente, a ambos lados del estrecho de la Florida, los pueblos de Estados Unidos y Cuba han tenido siempre profundos vínculos. A pesar de las sistemáticas campañas de mentiras contra nuestro país a lo largo de medio siglo, el pueblo estadounidense apoyó la devolución a su familia del niño cubano secuestrado en 1999. Cuba ofreció toda la ayuda a su alcance desde las primeras horas ante los terribles actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando miles de aviones no tenían dónde aterrizar, y luego para paliar la falta de antibióticos cuando se produjeron ataques con anthrax en los Estados Unidos. Sinceramente preocupados por los daños que estaba provocando el huracán Katrina en 2005, ofrecimos cooperación médica al pueblo de Nueva Orleans, y de allí surgió el contingente médico especializado en desastres y epidemias Henry Reeve, un heroico joven norteamericano que luchó en el siglo XIX por la independencia de Cuba, el cual está ahora desplegado en Sierra Leona, Liberia y Guinea. Su prestigioso nombre identificó aquel destacamento que en el 2005 asistió a Pakistán a raíz del terremoto y continuó una fructífera cooperación con los médicos militares estadounidenses iniciada en El Salvador después del sismo de 2001 y en Guatemala en los años 2002 y 2003 durante el tratamiento de la oncocercosis o ceguera de los ríos. En el 2010, a raíz del terremoto en Haití, Estados Unidos y Cuba cooperaron igualmente a favor de esa sufrida nación. El gobierno cubano invariablemente compartió con el de Estados Unidos informaciones sobre planes de actos terroristas o atentados dirigidos contra este. Pese a las viejas tensiones y los intentos de extremistas violentos y grupos terroristas de provocarla, no ha habido una guerra ni han muerto jóvenes norteamericanos en Cuba. Aunque se le ha calumniado, Cuba jamás ha sido una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No hay hostilidad entre nuestros pueblos. Cuba acoge hospitalariamente a los pocos norteamericanos a los que su gobierno permite visitarla o que asumen los riesgos legales de hacerlo, y a quienes vienen a brindarnos ayuda humanitaria, como los Pastores por la Paz, o a estudiar medicina en nuestro país. Son conocidos los sondeos de opinión que muestran el apoyo creciente y mayoritario de absolutamente todos los sectores de la sociedad norteamericana al levantamiento del bloqueo y a la normalización de las relaciones bilaterales. Es particularmente notorio que ello ocurre aún más marcadamente en la Florida,
donde también lo confirma la tendencia del voto electoral en las últimas elecciones presidenciales. Figuras políticas de las más diversas tendencias y académicos relevantes reconocen que esta política ha fracasado en sus propósitos y no responde a los intereses nacionales de esa potencia. Basta leer los editoriales del New York Times de las últimas semanas. Líderes religiosos plantean legítimas e inobjetables razones éticas y humanitarias para pedir el cambio. Los norteamericanos reclaman la libertad de viajar al único lugar del planeta al que se les prohíbe hacerlo y el derecho a recibir información directa y personal de la realidad cubana. Organizaciones empresariales y hombres de negocios consideran que el bloqueo perjudica sus intereses económicos. La mayoría de la opinión pública se opone a mantener el rumbo actual y lo expresa de forma cada vez más crítica. La inmigración cubana ha sufrido medidas discriminatorias y numerosos obstáculos a la reunificación familiar, los viajes en ambas direcciones, los costos excesivos que se le imponen, la manipulación política e incluso la violencia terrorista, y desea mayoritariamente paz y bienestar para sus familias y su pueblo y vínculos normales con su nación de origen. ¿Por qué alentar el uso ilegal de las tecnologías de la información en vez de autorizar negocios en materia de telecomunicaciones mutuamente provechosos? ¿Por qué impedir la conexión de Cuba a los cables submarinos cercanos, lo que limita y dificulta nuestra conectividad? El bloqueo daña a Cuba, pero daña también a los Estados Unidos. La absurda y ridícula inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional, que sirve para justificar sanciones financieras adicionales, desprestigia a Estados Unidos. Los 16 años de injusta y fraudulenta prisión impuesta a los 3 luchadores antiterroristas cubanos no los han debilitado. Por el contrario, los han convertido en héroes y ejemplo para las futuras generaciones de cubanos y motivo de orgullo para los que, con sus sacrificios, forjaron el camino de la nueva Cuba. La decisión de eliminar el bloqueo sería bienvenida a escala mundial y resultaría una influencia unitaria a favor de la paz y la solución pacífica de los conflictos y las diferencias. Después de las medidas limitadas pero positivas del 2009 y 2011 sobre las visitas familiares, las remesas de los cubanos asentados en su territorio y los viajes de determinadas categorías de ciudadanos estadounidenses para intercambios de diversa índole, se ha ampliado a otros temas el diálogo a nivel técnico y se ha incrementado la cooperación en áreas como el enfrentamiento al narcotráfico, al delito transnacional, al tráfico de personas, en la prevención de derrames de petróleo, en la búsqueda y salvamento de personas, en la seguridad aérea y de la aviación o ante hechos específicos. La reacción de la sociedad norteamericana e internacional a estos modestos progresos ha sido de apoyo y aliento. El presidente Barack Obama tiene todas las prerrogativas constitucionales, sin ir al Congreso, para modificar aspectos determinantes del bloqueo e introducir una dinámica nueva y decisiva en la relación bilateral. Señor presidente,
invitamos al gobierno de los Estados Unidos a una relación mutuamente respetuosa, sobre bases recíprocas, basada en la igualdad soberana, los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Podemos intentar encontrar solución a las diferencias mediante el diálogo respetuoso y la cooperación en aspectos de común interés. Podemos vivir y relacionarnos de forma civilizada dentro de nuestras diferencias. Cuba nunca renunciará a su soberanía ni al camino libremente escogido por su pueblo para construir un socialismo más justo y eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá en la búsqueda de un orden internacional distinto, ni dejará de luchar por el equilibrio del mundo. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, señores delegados, debo pedirles, en esta difícil y especial coyuntura internacional, votar a favor del proyecto de resolución A/69/L4, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, para apoyar la idea de que los graves problemas de este momento plantean a la humanidad el imperativo de cambiar nuestra forma de relacionarlos para poder resolverlos, para preservar la paz, para preservar la vida humana. Muchas gracias. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento de Raúl a la secretaria ejecutiva de la CEPAL. El contundente rechazo del mundo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El abanderamiento de la delegación que nos representará en los centroamericanos de Veracruz. Y el homenaje en todo el país a Camilo a 55 años de su desaparición física. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.